Buen día con todos. Hoy día 26 de julio del año 2023. Continuando con las audiencias, ahora corresponde realizar la audiencia en el incidente 15 del expediente 39-2018. Va a dirigir el debate el doctor Enríquez Sumerinde. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos nuevamente. Señorita asistente de audiencia, ya cuenta la concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente de la sala, jueces superiores y miembros de la sala, partes procesales. Daré cuenta de la asistencia a efecto de acreditación. Por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal Nancy Aurelia Ramírez Vicente, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de lavado de activos. Y en defensa del señor Metodio Claudio Inostroza Pariachi se encuentra conectado el abogado Joel Macera Barriga. Es cuanto debo dar cuenta, señor director del debate. Bien. Se verifica si el Ministerio Público, sus datos de acreditación están conformes, si tiene buen audio y nos escucha correctamente. Sí, doctor, conforme. Y sí lo escucho. Gracias. Muchas gracias. Y de igual forma la defensa del señor Inostroza Pariachi. Conforme, señor director de debates. Bien, muchas gracias. En materia de apelación, la resolución número 4 de fecha 27 de febrero de 2023, que declaró infundada la excepción de imprudencia de acción formulada por la defensa del señor Metodio Claudio Inostroza Pariachi. A ver, señor abogado, ¿va a insistir en su recurso de apelación? Sí, señor magistrado, insistimos en el recurso impugnatorio interpuesto. Bien. La ratio sendi de esta resolución está en el punto 7.8, en adelante, página 8 de la resolución, en la cual establece que de las tres conductas descritas por el Ministerio Público como constitutivas de delito de lavado de activos, no habría una apariencia de delito. Así indican de que existe el primer hecho imputado, es la entrega de 5.015 euros por parte del señor César Inostroza Pariachi al investigado Metodio Inostroza Pariachi para que finalmente sean transferidos a la hija del señor Inostroza Pariachi en el extranjero. El segundo hecho imputado es respecto de la entrega de $10.000 por parte de su hermano, el señor César Inostroza Pariachi, al investigado para una compra futura de un departamento en el Callao. Y el tercer hecho imputado es la recepción de un cheque de gerencia por la suma de 650.000 soles, ¿no? Emitida por el señor César Inostroza Pariachi, entregado a su hermano, el investigado Metodio Inostroza Pariachi. Señor director de Sí. debate, son 4 hechos. Bueno, pero estos tres son los que ha visto el juez de investigación preparatoria, respecto a los cuales se ha pronunciado. Efectivamente, escucharemos al Ministerio Público si hay un hecho más, pero estos tres son los que ya siguen materia de pronunciamiento por el juez de primera instancia. En ese sentido, la defensa ha interpuesto recurso de apelación indicando que existe vulneración al principio acusatorio porque se han introducido hechos que no han sido propuestos por el Ministerio Público, vulneración al principio de legalidad procesal, vulneración a la debida motivación de resoluciones y vulneración al derecho de defensa. Bien, entonces, en ese sentido, le vamos a dar 7 minutos al abogado para que se pronuncie respecto de estos agravios formulados por escrito. Adelante, señor abogado. Muchas gracias, señor director de debates, señores jueces superiores. Esta defensa técnica solicita que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada. Las razones por las cuales venimos a esta sala en busca de la revocatoria es que el juez de primera instancia ha vulnerado el principio de acusatorio y motivación de las resoluciones judiciales. ¿Por qué razón? Porque los criterios establecidos en las casaciones del caso Costa Alba, donde desarrolla la aplicación del principio de confianza y que ha sido planteado en la excepción de improcedencia de acción, no han sido objeto de análisis en cuanto a los argumentos de hechos planteados por esta defensa respecto a las 4 imputaciones. Y por tanto se ha vulnerado el principio de motivación de las resoluciones judiciales por incongruencia omisiva y el principio acusatorio debido a que el juez de primera instancia ha incorporado, sustituyendo la labor del Ministerio Público, ha incorporado nuevos hechos a la disposición de formalización de la investigación preparatoria.
Los hechos que se le imputan en este caso, señor magistrado, a mi defendido, Claudio Metodio y Nostroza Pariachi, es en efecto, son 4 hechos. Haber recibido 5.000 euros y haber transferido, depositado a su hija de César Nostroza Pariachi, la señorita Linda Cristina Nostroza Gutiérrez, quien se encontraba cursando estudios en España. Otro hecho es que, siendo el testaferro, señala la disposición de César José Nostroza Pariachi, habría aperturado una cevichería en Talara sin precisar dónde estaría ubicada esta cevichería, ni ningún detalle respecto a la constitución de este local. Un tercer hecho es que tuvo en posesión, señala, $10.000 que habrían sido utilizados con la finalidad de la compra de un bien futuro, y que posteriormente se lo devolvió a mi defendido César José Nostroza Pariachi. Y un cuarto hecho, señor magistrado, es haber recibido de mi defendido Claudio Metodio, la suma de 650.000 soles a través de un cheque de gerencia del Banco de la Nación. Estos 4 hechos, señor magistrado, o respecto a estos 4 hechos, consideramos que se aplican los criterios de principio de confianza para considerar que la conducta no es típica. ¿Por qué razón? Porque en ninguno de estos 4 hechos la Fiscalía precisa que mi defendido Claudio Metodio y Nostroza Pariachi haya participado en la comisión del delito previo. No existe en ninguna parte de la disposición de formalización de la investigación preparatoria algún argumento al respecto. Además, que respecto a estos 4 hechos, mi defendido Claudio Metodio y Nostroza Pariachi no tenía deberes excepcionales de controlar la actividad de su hermano, quien era un juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por esta razón, mi defendido Claudio Metodio y Nostroza Pariachi confiaba plenamente, señor magistrado, en lo que hacía su hermano. Y finalmente, porque no existe ninguna circunstancia objetiva que se describa, que se describe en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, de que mi defendido Claudio Metodio y Nostroza Pariachi haya actuado de manera ilícita. Más aún, si en varias de las imputaciones mi defendido ha utilizado el sistema bancario, como por ejemplo en la última imputación, un cheque de gerencia para la transferencia de los 650.000 soles. En ese sentido, señor juez director de debates, solicitamos a vuestra judicatura que, atendiendo a que se cumplen con los presupuestos para la aplicación del principio de confianza en contextos de relaciones familiares, por ser, en este caso, el coimputado Metodio y Nostroza Pariachi, hermano de César José Nostroza Pariachi, quien habría cometido la actividad criminal previa, solicitamos que se revoque la resolución en materia de impugnación y se declare fundada nuestra excepción de improcedencia de acción. Un dato, señor magistrado: en las casaciones desarrolladas ya por la Corte Suprema, Casación 1307-2019 y 86-2021, la Corte Suprema ha establecido que cuando se aplica el principio de confianza en contextos de relaciones familiares, como es el caso de mi defendido Claudio Metodio y Nostroza Pariachi, el Ministerio Público tiene la obligación de precisar en la disposición de formalización de la investigación preparatoria cuáles son esas circunstancias o datos objetivos que permiten romper el principio de confianza. El Ministerio Público no lo ha realizado, pese a que esta defensa técnica, durante la investigación preliminar, ha presentado un escrito a la Fiscalía, que en ese caso investigaba de primera instancia la Fiscalía Supraprovincial, y ha señalado que en el caso de mi defendido se aplicaba el principio de confianza respecto a las imputaciones. No obstante ese pedido, y teniendo ya en cuenta
qué es lo que esta defensa planteaba respecto a las imputaciones que se le planteaba, no ha introducido en la disposición de formalización de investigación preparatoria ningún dato objetivo que permita romper este principio de confianza y por tanto se aplica plenamente esta institución penal. Y es por eso que el juez de primera instancia, señor director de debates, advirtiendo esta situación, sustituye su labor, la labor del Ministerio Público, e introduce circunstancias que no están en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Por esas consideraciones, señor juez superior, esta defensa técnica solicita que se declare fundado nuestro recurso de apelación. Muchas gracias. Ministerio Público tiene 7 minutos. Con su venia, señor director de debates. Bueno, nosotros, contrario a la posición de la defensa técnica, consideramos que esta resolución recurrida es una resolución que se encuentra con arreglo a ley. Debemos señalar, señores jueces superiores, que dentro de los argumentos que sustenta el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del señor Metodio Inostroza Pariachi, y lo hace mención en su escrito de apelación, y resalto esto último porque se alega que en la resolución recurrida es una resolución en donde no hay una debida motivación, pero también señala de que hay violación al derecho de defensa, llegando a decir en el numeral 55 de este recurso de apelación que esta resolución es una resolución inconstitucional. Por lo que decir ello, a nuestro criterio, implicaría la existencia de una causal de nulidad en esta resolución recurrida, puesto que supondría una ausencia, pues, de una resolución que esté fundada en derecho. Sin embargo, de lo que nosotros hemos escuchado, lo que está solicitando la defensa técnica no es la nulidad, sino una revocatoria de la resolución. Esa es una observación que nosotros queremos señalar. Ahora bien, respecto a lo señalado por la defensa técnica del apelante sobre lo expuesto por el señor juez Acú en su resolución recurrida, en la que cita respecto, pues, a los hechos imputados al señor Metodio Inostroza Pariachi, y señala que ha sustituido la labor del fiscal al valorar lo plasmado en la formalización de en el escrito de formalización de investigación preparatoria, diciendo que el apelante debió sospechar la procedencia, por lo menos dudar de que el dinero que le era entregado por su hermano César Inostroza Pariachi no podría tener algún tipo de procedencia ilícita. Y señala, pues, que ello no debió decirlo el juez. Nosotros consideramos que el análisis que ha hecho el señor juez sobre los hechos puestos en su conocimiento con el escrito de formalización es un razonamiento basado en una lógica. Pues hay situaciones que salen de lo común, que salen del ordinario, y que para cualquier persona con un sentido común podría, pues, llamarle la atención. Pues no es que el dinero que le haya sido entregado por el señor César Inostroza Pariachi a su hermano, el señor Metodio, sea una cantidad irrisoria de dinero. Todo lo contrario, son sumas de dinero, en todo caso, movimientos de dinero que salen de lo usual y de lo cotidiano, y que pasaron a manos de este señor al apelante, el señor Metodio, quien de un momento a otro vio que tenía un patrimonio dinerario y bienes considerables a razón de su remuneración o de su ingreso mensual, que según lo ha declarado era de 3,000 soles aproximadamente. El hecho que el apelante asegura que nunca conoció el origen de ese dinero, no pudo ni sospecharlo, ya que señala que su hermano era magistrado. Precisamente ello debió también analizarlo antes de recibirlo, pues un magistrado es una persona, pues, honesta, transparente en su actuar, íntegro, entre otras características. Entonces, si ello es así, ¿cómo puede ver con normalidad
que se le entregue un dinero equivalente a unos 5.000 euros, que aproximadamente sería unos 20.000 soles, para que sea él quien se lo deposite a la hija del señor César Inostroza, que se encontraba en España. Y no se preguntó por qué no se le deposita directamente si él es el padre de la destinataria de ese dinero, si supuestamente todo era transparente y no había nada que ocultar. ¿Por qué recibió ese dinero y por qué se prestó a ser el intermediario? Por eso es que la Fiscalía ha imputado también este hecho de la recepción de ese dinero y de la transferencia que hizo a su coinvestigada, que es la hija del señor César Inostroza. Ahora, si supuestamente ello era lícito, ¿por qué no le preguntó a su hermano, con quien tenía confianza? Porque según lo que está plasmado en la formalización de investigación preparatoria, en los audios se escucha de que había cierta comunicación con él, con el señor César Inostroza, que le contaba sus problemas, le contaba lo que ocurría respecto, por ejemplo, a su dinero, a sus cuentas de ahorro que habían sido embargadas por una municipalidad. Ahora, respecto a, también recibió, conforme a la imputación plasmada en la formalización de investigación, la suma de $10.000 para adquirir un departamento en la que él iba a figurar como la persona adquiriente de ese bien futuro y no su hermano. Y también habría recibido, conforme a la imputación, una suma de 650.000 soles para adquirir bienes a sabiendas, pues, de que era un dinero, dado su economía, impagable para él. Era de muy difícil cumplimiento. Entonces, nosotros consideramos que todos estos hechos salen de lo cotidiano y debió ser una señal de alerta, por lo menos de respecto del señor, o alarma, pero como nosotros señalamos, esta imputación que se le hace al señor Metodio Inostroza Pariachi es dentro de un contexto de una organización criminal formada por un clan familiar que era liderada por el señor César Inostroza Pariachi. Por lo tanto, él es el que captaba los bienes de procedencia ilícita, captaba el dinero ilícito y delegaba a sus familiares más cercanos, conforme a la imputación, a su esposa, a su hija, a su hermano, a su cuñada y además familiares y su entorno amical, para que ellos procedan, pues, en su nombre a darle una apariencia de supuesta legalidad. Por ello es que se le está imputando este hecho al señor en calidad de, en algunos casos, en calidad de autor y en otros de coautor. Ahora, respecto al negocio de cevichería que señala que no está el bien, que no existiría porque aparentemente no se habría señalado. Sin embargo, tal como consta en la formalización, se incluyó este negocio como parte de los bienes del señor Metodio Inostroza que figurarían o habrían figurado a su nombre, dado de que obra transcrita en la foja 127 y 129, las escuchas de unos audios en la que él llama a su hermano César Inostroza y le comenta de ello. Un negocio, una cevichería que estaría ubicada en la municipalidad, dentro de la competencia de la municipalidad de Talara. Es un negocio que aparentemente habría sido del señor César Inostroza, pero que figuraba a nombre del señor Metodio y que habría sido vendido por el señor Inostroza. Eso se escucha, esas escuchas están transcritas en el escrito de formalización, tal como lo he mencionado. Entonces, el señor Metodio, pues, era en esas escuchas también se señala que el señor Metodio era el que tenía los papeles respecto de ese negocio. Por lo que nosotros consideramos que el razonamiento del juez ha sido acertado
y que respecto a la casación que señala la parte apelante, la 86-2021, no existe una obligación del Ministerio Público de aplicación automática de esta casación a las personas que son investigadas por el delito, en este caso, de lavado de activos basados en el principio de confianza, puesto que cada caso es distinto y se tiene que ver las circunstancias en que habrían ocurrido. En el presente caso, no es solamente un solo hecho que se le imputa, sino que son 4 hechos distintos. Por lo que en esta casación no es vinculante y de obligatorio cumplimiento para todos los casos, más aún si se trata precisamente del entorno familiar de la persona a quien es indicada como el líder de esta organización criminal. Por estos motivos, nosotros solicitamos que se confirme la resolución recurrida y se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Metodio Nostroza Pariache. Gracias. Muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Sí, doctor, muchísimas gracias. Respecto al tema de la imprecisión que ha señalado en cuanto a la pretensión, nosotros solicitamos que se revoque, señor magistrado, y si bien es cierto, existen argumentos de vicios de motivación, consideramos que al ser un tema de puro derecho y por economía procesal, esta sala de apelaciones puede entrar a analizar el fondo del asunto, más aún si el juez de primera instancia, independientemente que haya rechazado o no haya analizado los hechos concretos que hemos planteado, sí ha analizado la aplicación del principio de confianza, y esto es lo que nosotros estamos solicitando, se aplique, se analice y se aplique en el caso de mi defendido Claudio Metodio Nostroza Pariache. 2, la fiscal superior en ningún momento ha precisado ni ha identificado en ninguna página, ningún párrafo, ningún apartado de la disposición de formalización de la investigación preparatoria donde se precise todo lo que ha mencionado en su intervención. Es decir, los criterios objetivos que le permitan de romper el principio de confianza respecto a la conducta de mi defendido. Máxime, señor director de debates, si nosotros habíamos puesto en conocimiento de la investigación preliminar de esta situación. Y la obligación del ministro, no es que el Ministerio Público no conocía o no sabía la posición de esta defensa respecto a la aplicación del principio de confianza. Sí lo sabía, lo ha omitido y no ha cumplido con precisar circunstancias objetivas. Y es por eso que también en su argumentación respecto a las 4 imputaciones no ha señalado cuál o qué circunstancias objetivas, razonables, obviamente, permiten establecer el rompimiento del principio de confianza en contexto de relaciones familiares, dado que se trataba de hermanos. Respecto a los 5.000 euros, si cualquiera de nosotros tenemos en nuestra cuenta bancaria alguna suma dineraria por el cargo y la actividad que ejercemos y deciden retirar $3.000 o 5.000 euros de esa cuenta y se le entregan a su hermano, ¿eso implica que el hermano sospeche, señor magistrado, señores magistrados, que ese dinero proviene de alguna actividad ilícita? Es absurdo, más aún si se trata de un juez supremo que su sueldo oscila entre 25.000 y 35.000 soles. Un juez supremo que es un funcionario de carrera, que ha comenzado como abogado litigante, posteriormente juez de paz letrado, juez especializado, juez superior y juez supremo. Entonces, no había ninguna circunstancia objetiva respecto a esta imputación que le permita inferir. Lo mismo ocurre con los $10.000. Podía entregarle, ¿por qué? Porque se trata de su hermano y obviamente va a confiar. ¿Por qué? Porque ocupa un cargo alto en la magistratura. Respecto a la cevichería, 3 años de investigación preliminar y no han podido identificar dónde queda esta cevichería, cuánto dinero le habría dado para constituir esta cevichería y qué es lo que ha pasado con esta cevichería.
¿no? Entonces, y respecto a los 650.000 soles, ya teniendo en cuenta la cantidad, mi defendido Claudio Metodio Nostroza Pariachi decide firmar un contrato de mutuo donde se reconoce que el dinero le entrega César José Nostroza Pariachi. Y ese contrato se legaliza. Y no solo eso, sino que para que Metodio y Nostroza no sospechara o como que permite establecer que no hay un dato objetivo que le permita sospechar, se utilizaba el sistema bancario con un cheque de gerencia. Entonces, ¿qué circunstancia objetiva le permitía respecto a esta última imputación, si se trataba de un juez supremo de carrera, era su hermano, se ha utilizado la vía notarial para legalizar el contrato de mutuo, se ha utilizado el sistema bancario? ¿Qué circunstancia objetiva le permitía establecer, señor magistrado, que Metodio tenía que conocer que provenía ese dinero de alguna actividad ilícita previa? Ninguna. Respecto al tema de la organización criminal, señor magistrado, señor director de debates, si es que el tipo base no concurre o es atípico, no podemos hablar de una agravante. En ese sentido, finalmente, para concluir, dice que las casaciones del caso Costa Alba, al que hemos hecho referencia, no se aplican de manera automática a los casos. Y la pregunta es, ¿para qué existe una sala de casación? ¿Para qué la Corte Suprema, la sala penal permanente, establece lineamientos y desarrolla en sede de casación este instituto penal del principio de confianza? ¿Para que no se aplique? Y en estas sentencias de la Corte de Casación ha establecido que el Ministerio Público tiene el deber de consignar en la disposición de formalización de la investigación preparatoria cómo es que se rompe el principio de confianza. Más aún, como ya lo señalé, si nosotros en etapa preliminar le hemos dicho al Ministerio Público que se aplique el principio de confianza y no debía formalizarse respecto a mi defendido Claudio Metodio Nostroza Pariachi. En ese sentido, señor director de debates, señores jueces superiores, solicitamos que se revoque la resolución impugnada y se declare fundado nuestro recurso de apelación. Eso es todo. Muchas gracias. 4 minutos, Ministerio Público, para su dúplica. Gracias, señor director de debates. El abogado de la defensa del señor Metodio alega de que podría ser una situación normal que un hermano preste una suma o una considerable suma de dinero a otro hermano y ello podría ser algo ordinario. Pero nosotros nos preguntamos, ¿a título de qué? En este caso, no era un préstamo de dinero. En este caso era, le entrega una determinada cantidad de dinero, aproximadamente un equivalente a 5.000 euros a más, y él hace una transferencia a nombre, con destino a la cuenta de la hija del señor César Nostroza. O sea, él ha sido como una especie de intermediario. Eso es lo que escapa a lo lógico. Ahora señala de que podría el señor Metodio haber confiado porque el señor César Nostroza era magistrado supremo. Pero conforme obra en el documento de la carpeta fiscal, el requerimiento, la disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la página 20 se señala claramente cuál era la remuneración bruta mensual del señor César Nostroza. Y ahí señala claramente que hasta el 2015 su remuneración era 7.515 soles. Lo demás son gastos operativos que, como es de conocimiento público, son para ejercicio de la función. No son de disponibilidad ni para préstamos, ni para ahorros, ni para enviar a su hija o para adquirir propiedades. Son gastos propios de la función, inclusive ello está reglamentado. Por lo tanto, no es cierto lo que señala de que como el señor era un magistrado supremo,
ganaba un montón de dinero, y eso es que le facilitó que tenga los ahorros que tendría. Y como he señalado, hasta el 2015 su remuneración era de 7.515, y precisamente el año 2015 es donde se hace el desembolso de los $10.000 para la compra de bien a futuro. Y el 2017 es donde se habría desembolsado los 650.000 soles para lo que es el contrato de mutuo que se celebrado entre ambos hermanos, así como también el dinero que fue enviado a España con destino a la señorita Linda Cristina Hinojosa Gutiérrez, y además, sin contar con lo que se habría implementado, habría funcionado un negocio, una cevichería. Se dice dónde está el inmueble, por qué 3 años de investigación y no se ha terminado. Hay actos de investigación, inclusive en la disposición de formalización se señala los actos que la Fiscalía dispuso para ubicar este negocio a través de la municipalidad, porque tendría un registro. No tengo información actual de cuál es el resultado de esa diligencia que habría realizado la Fiscalía, pero lo cierto es que sí existe ese negocio conforme a la transcripción de las escuchas telefónicas y que sobran transcritas en la disposición de formalización. Ahora, respecto a la casación que señala y que cuestiona que yo haya señalado que la casación no es de aplicación automática, yo me refiero en el sentido de que como la casación señala que el principio de confianza existió entre 2 miembros de la familia, automáticamente, sin analizar los detalles de cada caso, porque cada caso es particular, se debe aplicar inmediatamente, porque si no, pues digitaríamos todo en una computadora y no habría, pues, administración de justicia por parte de las personas. Por ello es de que nosotros nos reafirmamos en nuestra solicitud de que esta resolución recurrida sea confirmada, ¿no? Dado además de que la investigación sigue en trámite y hay una progresividad respecto de ello. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas para poder resolver mejor este caso. Y partiremos por el tema de la pretensión. Si bien el Ministerio Público se ha dado cuenta que los agravios formulados más van para una nulidad que para una revocatoria, y la defensa indica de que podemos salvar esto porque estos vicios no son trascendentales y debemos pronunciarnos directamente por la revocatoria, ¿nos puede indicar la defensa cuáles son esos vicios no trascendentales que nos permitiría ingresar a ver el fondo? A ver, señor director de debates, yo planteo lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros hemos analizado o hemos precisado cuáles son los criterios, o que se cumplen los criterios de aplicación del principio de confianza, y el juez no ha analizado estos cuestionamientos que nosotros hemos planteado, pero sí ha analizado los requisitos de la aplicación, no teniendo en cuenta nuestros hechos. Entonces, al haber analizado los requisitos de cumplimiento para la aplicación de esta institución penal, entonces eso habilita a la sala a poder pronunciarse sobre el fondo del asunto. Nos vamos a ir vicio por vicio. Primer vicio que ha denunciado que es vulneración al principio de culpabilidad, porque el juez se había pronunciado por hechos o circunstancias no contenidas en la formalización ni debatidas en la audiencia respectiva. Ese vicio, ¿cómo lo podemos salvar, señor abogado? No le escuché, doctor. Ya, uno de los vicios que han denunciado en su escrito de impugnación es que el juez había vulnerado el principio acusatorio, toda vez que había introducido circunstancias que no están contenidas en la formalización ni que han sido debatidas en la audiencia respectiva. Entonces, este vicio, ¿cómo podemos salvarlo para ir a pronunciar sobre el fondo? A ver, lo que ha hecho el juez es introducir en la resolución las circunstancias objetivas que permiten el rompimiento del principio acusatorio, del principio de confianza. Y eso obviamente
quebranta el principio acusatorio porque esa función le corresponde al Ministerio Público. La Corte Suprema ha dicho que esas circunstancias objetivas la debe plasmar el Ministerio Público. No lo ha hecho. Entonces, ¿cómo pueden entrar a tallar o analizar el fondo del asunto respecto a esto? Si es que se verifica en la disposición que no hay estas circunstancias y el juez, obviamente, ha introducido estas circunstancias que no estaban, pueden analizar el fondo del asunto y pronunciarse porque a favor de o en el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque no existen circunstancias objetivas cumpliendo con las casaciones de la Corte Suprema. Bien. El tema de la negligencia deliberada también ha sido materia de su recurso de apelación, pero que no le he escuchado informar algo al respecto. A ver, Sin embargo, el juez sí la ha introducido en esta resolución. Entonces, a ver. este término de negligencia deliberada fue discutido, no discutido, se encuentra en la formalización, No. ¿sigue siendo un vicio o es subsanable? A ver, ese criterio que a criterio o en los fundamentos de la resolución plasmada por el juez, romperían el principio de confianza. Eso no ha sido postulado en el debate por el Ministerio Público, ni está en la formalización. Entonces, aplica el mismo razonamiento que le acabo de decir respecto al primer vicio. Si es que no hay ninguna circunstancia objetiva, ustedes pueden entrar a analizar el fondo del asunto. Bien, también he indicado de que existe un defecto de motivación por incongruencia omisiva, no se habían pronunciado por lo que ustedes habían alegado, ¿no? en su requerimiento de excepción. A ver, nosotros hemos señalado o hemos desarrollado los 4 o 3 criterios desarrollados por la Corte Suprema para la aplicación del principio de confianza. El juez analiza esos criterios, pero no se pronuncia respecto a los hechos que hemos planteado respecto a cada uno de los criterios. Pero como es una institución jurídica, es un análisis de puro derecho, ustedes pueden entrar a tallar pese a que existe un vicio de motivación por incongruencia. Ahora, ustedes también, advirtiendo esa situación, si consideran, porque nosotros consideramos que no, esto puede ser subsanable o se pueden pronunciar por el fondo del asunto, pese a estos vicios, ustedes también pueden ser del parecer, señores magistrados, de declarar oficiosamente la nulidad de la resolución. Bien. Bien, a ver, vamos a ir por el primer tema de del dinero remitido a España. Entonces, las normas son de público conocimiento, es lo que se indica, ¿no? Una vez publicadas en el diario peruano. Entonces, existe restricción para poder transferir dinero. Los funcionarios públicos estamos en la obligación y más, miembros del Poder Judicial, estamos en la obligación de poder transparentar nuestros movimientos económicos. Entonces, estando así, enmarcado jurídicamente el tema, y obviamente que son normas de público conocimiento, esta entrega de 5.000 euros por parte del señor César Inostroza a su patrocinado para que finalmente lo transfiera a la hija del señor César Inostroza, no genera un quebrantamiento del principio de confianza por las disposiciones normativas del deber de cuidado que tiene que tener tanto el funcionario como la persona que va a realizar este traslado de dinero, porque obviamente para esa cantidad de dinero tiene que presentar una declaración jurada en el sistema financiero, ¿no? ¿De dónde provino ese dinero? A ver. El análisis que usted hace es en función a los conocimientos que debería tener una persona para presumir eso, ¿cierto? Eso se le puede exigir si su hermano Metodio fuera un funcionario de carrera, ¿no? O sea un profesional, ¿no? Que pudiera, o que trabaje en la administración pública, que pudiera suponer eso, que tiene su obligación. Pero Metodio no es profesional, es una persona que tiene estudios incompletos, básicos incompletos, y por tanto él no podía sospechar de esa situación. Bien. Al momento de trasladar el dinero al extranjero hay que firmar varios formularios, ¿no? Y uno de ellos justamente es el origen del dinero. Usted sabe que si en ese formulario de traslado de dinero del Estado peruano al Estado español, ¿qué es lo que ha indicado como
fuente de ese dinero. A ver, eso no se sabe porque esa labor le corresponde al Ministerio Público, Okay. No están ¿ya? no están los actuados. ¿Ya? Pero una cuestión, señor juez superior, esas circunstancias que usted muy bien apunta, si es que el Ministerio Público lo hubiese plasmado en el requerimiento o en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, otra cosa hubiese sido la situación. Pero lamentablemente, siguiendo estas casaciones del caso Costalba, no lo ha hecho. Y tenía indicación. Más aún, nosotros le habíamos planteado la aplicación del principio de confianza antes de que emita la disposición de formalización. Después vamos a hablar sobre el principio de confianza aplicado por la Corte Suprema, y eso vamos a dejar al último. Vamos por lo fáctico. Estos 650.000 soles que el señor César de Nostroza le transfiere a su patrocinada mediante un cheque de gerencia, supuestamente bajo el título de mutuo, cuando su patrocinada no tiene bienes, ingresos, ingresos propios, obviamente digo, ¿no? ¿Cómo debería interpretarse este movimiento de este dinero si es que el señor custodio no tiene labor, ¿no? Alguna, o independencia económica alguna? A ver, señor director de debates, así mi defendido se lo haya donado o le haya regalado el dinero, alguna circunstancia objetiva que le permita sospechar a Claudio Metodio y Nostroza Pariachi de que ese dinero proviene de alguna actividad ilícita cometida por César José Nostroza Pariachi no existe. No existe. Y el hecho de que se haya firmado un contrato de mutuo o desde nuestro punto de vista resulta irrelevante teniendo en cuenta los conocimientos que tiene el señor Claudio Metodio y Nostroza Pariachi. Bien, el Ministerio Público ha indicado de que el tema de la cevichería parte de la interceptación de llamadas telefónicas en las cuales se dan cuenta de que el señor Metodio estaría informando al señor César Nostroza sobre este negocio. Obviamente a la fecha no puede identificar ni dónde estuvo, ni cuánto tiempo duró, ni cuáles fueron sus ingresos, ¿no? Entonces, pero hay un dato cierto, que es la información de dependencia que están dando sobre la cuenta de este negocio. Entonces, esa información que su patrocinado le da al señor Nostroza Pariachi, ¿no cree usted que ya estaría rompiendo este principio de confianza? A ver, en la disposición se señala que sería el testaferro, pero no se precisa, señor magistrado, si efectivamente esa cevichería existe. ¿Cuánto dinero le habría dado para esta cevichería? O sea, es decir, ¿qué pasa si la cevichería, no sé, es una cevichería al paso, o por qué? Porque no se tiene ningún dato y es más, ese dato es falso. Ese dato es falso. Entonces, así mi defendido o Claudio Metodio y Nostroza Pariachi haya recibido dinero para constituir una cevichería, eso no permite establecer al señor Claudio Metodio, dado su vínculo de hermano, o romper el principio de confianza. No es una circunstancia objetiva y reitero, ese hecho, tal como usted lo está planteando, no está establecido en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Okay, bien. Y finalmente, vamos a estas resoluciones de la Corte Suprema, ¿no? Hay que poner el contexto. Tanto la casación 1307 de 2019 y 86-2021 fueron casaciones dadas en torno a unas entregas de dinero que daba uno de los investigados a sus miembros de la familia más cercana. Estamos hablando de la esposa y del hijo, a quienes la Corte Suprema precisó que por ser la esposa y que siempre recibía dinero porque no trabajaba, no podía suponer, ¿no?, de que este dinero tenía alguna procedencia ilícita. De igual forma el hijo, que como era una familia cercana, vivía todos los días y recibía dinero de su padre, igual forma no podría suponer que ese dinero provenía de procedencia ilícita. Y razones por las cuales la Corte Suprema declara fundada estas excepciones por ambos familiares del núcleo interno. En el caso del convento de ahora, estamos ante un familiar, que es un hermano, que no viven juntos, que están a una distancia considerable, ¿no? Porque uno está supuestamente en Piura y otro estuvo en Lima, y que no era su núcleo familiar
interno y que no era común que reciban dinero, ¿no? Por parte del señor Inostroza Pariachi. Entonces, con estas diferencias, cómo podemos engarzar esta casación para poder aplicar a este caso en concreto, señor abogado? A ver, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria se señala, se afirma que había un vínculo y un contacto continuo, y la fiscal lo ha dicho incluso en la audiencia en su intervención, entre Metodio y César Inostroza. Había una cercanía, dado que el señor Claudio Metodio Inostroza se encarga del cuidado de la mamá de los hermanos Inostroza Pariachi, y están en constante, como lo ha dicho la representante del Ministerio Público, la fiscal superior, está en constante comunicación. Hay un vínculo cercano, ¿ya? Lo que pasa es que acá el Ministerio Público, si se trata de la esposa, porque ya hubo una audiencia de apelación respecto a la excepción de la esposa, señala que porque era la esposa, ella tenía que saber todo lo que pasa, ¿no? Contrario a lo que usted dice, contrario a lo que dice la Corte Suprema. Al tratarse del hermano, aplican un razonamiento contrario. Entonces, ¿y esto qué evidencia? Evidencia que por tratarse de, en este caso, de César José Inostroza Pariachi, ser un caso mediático, no quiere, la Fiscalía no, no va a permitir nunca que se aplique esta institución o penal para establecer la tipicidad de la conducta del hermano y de la esposa en un recurso de apelación que también se ha planteado. Bien, pero en tema que estamos, el hermano, si recibía continuamente dinero o no recibía continuamente dinero, porque como le dije, esas dos casaciones, tanto la esposa como el hijo, sí recibían continuamente dinero. Por lo tanto, por ahí está el razonamiento del principio de confianza, ¿no?, de la Corte Suprema. Claro, señor magistrado, justamente existen 4 imputaciones de transferencia de dinero, de 5.000 euros, de 10.000 euros. O sea, existe un dato objetivo que había, que permite establecer que entre César y Metodio había una relación de confianza estrecha, dado el vínculo. ¿Y por qué? Porque había una comunicación permanente. Bien, muchas gracias. ¿Algo que agregar, Ministerio, representante del Ministerio Público, perdón? A las preguntas. Sí, doctor. Sí, adelante. Sí, doctor. Respecto a que lo que acaba de señalar hace unos instantes, la defensa del señor Inostroza Pariachi Metodio, respecto a que la cevichería que tendría podría ser una cevichería ambulante, entre comillas, ¿no? Y que aparentemente de repente no existiría. Conforme he recabado información de la Fiscalía Provincial y que contrastando con las escuchas telefónicas y lo transcrito acá en la disposición de formalización de investigación preparatoria, se señala de que las cuentas, una cuenta de ahorro de 5.000 soles que habría tenido el señor había sido embargado por la municipalidad de Talara, y que tendría relación con una supuesta deuda de este negocio. Y lo que me ha informado la Fiscalía Provincial es que el banco de crédito efectivamente ha informado que un ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Talara es la que había hecho esta intervención en la cuenta del señor Metodio Claudio Inostroza Pariachi. Por lo tanto, esto y esto va de la mano con la progresividad de la investigación, se están llegando a confirmar la información que se tenía de las escuchas telefónicas. Por lo tanto, ese negocio es bastante probable que sí existió, sino que ya se vendió, como lo dice también la escucha telefónica, lo vendió el señor Metodio años antes, aparentemente el 2016. Eso era todo lo que quería agregar. Señor director de debate, respecto a ese dato, sí, adelante. Insistir que ese razonamiento no está en la formalización de la investigación preparatoria, ¿ya? Pero acaba de decir un dato de que se le ha embargado, no se le ha embargado 1.200.000, 100.000, 50.000, 5.000 soles. Entonces, no existe, insisto, ningún dato objetivo
que permite establecer que Claudio Metodio y Nostroza Pariachi podía conocer que su hermano se dedicaba a actividades ilícitas y menos que el dinero que recibía en el hipotético caso que haya recibido alguna suma de dinero que es indeterminado, que no se sabe dónde está la cevichería, si ha existido o no, permite establecer que el dinero provendría de alguna actividad ilícita previa. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna de mi parte. Muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Tampoco tengo preguntas, doctor Enríquez, gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, de esta forma hemos concluido. La sala pasa a deliberar y la resolución será notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido por el día de hoy. Bien, buen día, hemos concluido. Hasta luego. Buenos días, gracias. Buenos días, hasta luego.